Bienvenida a un nuevo episodio de Chilean Spanish Podcast, un podcast de español casi perfecto. Me llamo Natalia, soy chilena y soy la creadora de este podcast para gringas que están interesadas en el español de Chile, para integrarse mejor con sus familias chilenas o para vivir en Chilito. Y en el episodio de hoy, Ana Reyes de Towanda Spanish School y yo hablamos sobre algo que estoy segura que te pasó alguna vez en tu vida. El mansplaining, o la tendencia de los hombres a explicarnos lo que ya sabemos, a veces incluso mejor que ellos. Ana es filóloga, profesora de español y especialista en temas de igualdad de género. De hecho, es fundadora de la primera escuela de español con perspectiva de género. Así que te aseguro que no habrá nadie mejor que ella para hablar de ese tema en este podcast. Antes de comenzar, te dejo dos preguntas. ¿Podrías recordar alguna situación en la que te hicieron mansplaining? ¿Qué puedes hacer cuando el mansplaining viene de tus seres queridos? Oye, pero espérame un poquito, porque quiero aprovechar este espacio para mandarle un saludo a Samantha Stille, quien es una nueva mecena en Patreon. Samantha, muchas gracias por tu aporte y por confiar en mi trabajo y perdóname por no pronunciar bien tu apellido. Bueno, y ahora sí que sí, seguimos. Ana, quiero darte la bienvenida al podcast. No sabes el honor que me hace tenerte acá. Y bueno, como siempre, la mejor presentación la puedes hacer tú misma, para la gente que no te conoce. Muy bien, pues yo soy Ana Reyes, soy la creadora de Towanda Spanish School, que es una escuela de español con perspectiva feminista. Y bueno, llevo dando clases de español pues hace ya casi 15 años, o sea que mucho tiempo. Y aparte de eso, pues tengo formación, soy especialista universitaria en temas de igualdad de género y me he especializado un poco en lenguaje inclusivo y en lenguaje no sexista. Y ahí estamos. Tremendo currículum. Bueno, Ana, comencemos de inmediato, vamos al grano y aquí te quiero preguntar, para la audiencia que nos está escuchando, ¿cómo podríamos definir el mansplaining? ¿Qué es el mansplaining? ¿Y de dónde viene este concepto? Vale, pues el concepto hace referencia a situaciones en las que un hombre asume que por el hecho de ser hombre sabe más que una mujer y como consecuencia de eso le va a dar una explicación en algún tema en el que normalmente ella es experta, ¿vale? Entonces, el concepto viene de un libro de Rebecca Solnit que se llama, y os lo recomiendo muchísimo, Los hombres me explican cosas, porque la traducción en español del término sería machoexplicación, que es un poco fea la palabra, la verdad. Sí. Y aquí se usa también más el término inglés. Entonces, ella escribió ese libro a partir de vivir esta experiencia muchas veces y cuenta una anécdota en el libro al inicio, que es que estaba en una fiesta y de repente un hombre empezó a explicarle sobre un tema en el que ella era especialista, entonces ella le dijo, mira, perdona, pero yo puedo explicarlo mejor porque soy especialista, y él insistía en explicarlo él porque había leído un libro muy bueno donde se hablaba de ese tema y resulta que el libro era el de ella. Y al final de la conversación se dio cuenta que ni siquiera este hombre había leído el libro, que estaba hablando a partir de resúmenes o reseñas o lo que sea. Entonces, de ahí nace el término, o sea que es una invención de Rebecca Solnit. Buenísimo el libro de Rebecca Solnit ahí sobre explicaciones paternalistas no solicitadas y, bueno, otras formas del patriarcado. Y en este sentido quiero hacerte una pregunta que es muy básica, pero no por eso menos importante, Ana. En tu experiencia, ¿por qué pasa el mansplaining? Precisamente pasa porque son situaciones de privilegio que quizás ellos sienten como una amenaza que las mujeres tomen la voz y sean especialistas en determinados temas. Por eso pasa mucho en el ámbito de lo público, porque son espacios que han estado masculinizados siempre. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Los espacios públicos son donde uno más puede sentir el mansplaining, en el trabajo, en los ámbitos académicos también.
Bueno, yo creo que nada que ni tú, ni yo, ni la audiencia que nos escucha no conozcamos en ese sentido. Y yendo un poquito a la parte de ver las consecuencias que tienen estas actitudes, porque nosotras entendemos el mansplaining también como un tipo de violencia de género. Y en este sentido, ¿qué consecuencias puede tener para la sociedad este tipo de prácticas sostenidas en el tiempo? La palabra es poder, el uso de la palabra, lo que no se nombra no existe. Todo ese discurso ya lo sabemos, entonces si la mujer en la esfera pública no tiene la palabra, no va a tener nunca el poder. Si tú en una reunión de trabajo la idea es tuya, el proyecto es tuyo, pero tu compañero que forma parte de tu equipo, cuando está la gente importante delante que tiene que decidir las cosas, habla por ti, te interrumpe y te desautoriza, pues eso seguramente va a tener una implicación profesional en temas de ascender, de salario, entonces al final nos aleja de todo lo que significa el poder en la sociedad y el poder de cambiar las cosas. Entonces yo creo que a veces se ve como micromachismo el tema del mansplaining y todo eso, pero específicamente para mí no es un micromachismo. Para mí forma parte de una actitud que nos hace mucho daño y que tiene mucho que ver con los problemas que tenemos de síndrome de impostora, de problemas de autoestima, porque si ya de por sí nos han hecho tener el síndrome de impostora en la esfera pública porque nunca ha sido un espacio para nosotras, nos los tenemos que trabajar mucho, a veces el doble que ellos. Si además cuando ya estás ahí y estás trabajando probablemente más que otros compañeros para conseguir las mismas cosas, te restan importancia, te quitan la palabra, eso no hace más que alimentar el síndrome de la impostora. Ay, ¿por qué no le dije nada? ¿Por qué no le respondí? Tenía que haber hablado más alto, tenía que haber mostrado más seguridad, porque yo creo que cuando se da una situación así, a veces piensas incluso que es culpa tuya porque no has sabido responder de una manera adecuada. Es que no podría estar más de acuerdo contigo en varios aspectos. Primero que todo, en esto del síndrome de la impostora, esta sensación de que nunca uno es suficiente. Y acá yo tengo que decir que, a ver, yo he conocido mujeres que han llegado a trabajar en la ONU con altos cargos y con síndrome de la impostora en estas situaciones, que nunca son suficientes y que este mismo sentimiento de insuficiencia que viene de toda esta cuestión histórica de lo difícil que ha sido para las mujeres en general hacerse un espacio en el mundo laboral por distintas razones. Entonces eso se hace muy, muy evidente. Y por otra parte, con respecto a lo que tú mencionas de guardar silencio frente a ciertas situaciones, a mí en lo personal me pasa muchas veces que cuando yo siento que estoy sufriendo mansplaining por parte de amigos, colegas o lo que sea, tiendo a quedarme callada porque no sé si realmente es o no es mansplaining. Incluso imagínate con todo esto que uno ya ha leído y hablado y discutido. Entonces yo estoy segura que este sentimiento de ¿qué es mansplaining y qué no es? Le pasa a muchísimas mujeres. Y Ana, aquí querría preguntarte en tu opinión, ¿qué cosas no deberían ser consideradas como mansplaining? Para darle una idea a la audiencia. Pues yo creo que no es cualquier explicación que tú pidas porque la necesitas, o cualquier aclaración que tú solicites, todo lo que tú no hayas solicitado y todo lo que sea que te quiten la palabra un hombre porque piense que sabes más que tú de un tema en el que tú sabes y estás formada o leída, eso es. Y no, si no se solicita, yo no te estoy pidiendo que tú aclares mis palabras ni que me interrumpas, la palabra la tengo yo, no me la puedes arrebatar, pero lo que no es todo lo que sea lo contrario a eso. Si yo pido tu opinión, ¿tú qué piensas? ¿Tú has leído algo sobre este tema? Yo he leído mucho, pero me gustaría saber tu opinión, ya está. Más claro, echarle agua. Bien, Ana. Acá yo te voy a hacer una pregunta de la que ya conozco la respuesta, pero quiero preguntarte, ¿alguna vez a ti te han hecho mansplaining? Estoy segura que sí, así que para que compartas con nosotras tu desafortunada anécdota. Obviamente,
Me ha pasado cuando he trabajado para empresas, a lo mejor no a mí personalmente, pero yo eso lo veía con mucha facilidad, de que en las reuniones, cómo tomaba la palabra hombres y mujeres, todo eso, sí, cuando tienes ya conciencia se observa, pero a mí, por ejemplo, el caso más fuerte que me ha pasado es un conocido, pareja de una amiga, en una cena en mi casa. Empezamos a hablar y él empezó a intentarme convencer de que palabras como presidenta no eran necesarias en femenino. Y además me daba como unas explicaciones gramaticales y yo le decía, ¿tú recuerdas que yo soy filóloga y que soy profesora de español y que soy especialista en estos temas? Realmente, bueno, te voy a contraargumentar, pero daba igual. O sea, daba igual, yo me daba cuenta ahí que daba igual lo que dijera. Él siempre tenía una explicación y una contraexplicación a todo lo que yo dijera. Luego pasamos al tema de la violencia sexista y también él tenía sus razones biológicas, porque los hombres, pues unas cosas que yo decía, bueno, vale, entonces es como el ejemplo más fuerte de saber que hay una persona al lado, que en este caso es una mujer que es especialista en ese tema y tú pensar que sabes más y querer explicar a todo el mundo que estaba en la cena, tú habla eso antes que la persona que tienes al lado que sabe de ese tema. Ese es el caso más fuerte que me ha pasado y siempre lo recuerdo, lo pongo como ejemplo porque está clarísimo que no les importa mucho a las personas que lo hacen la experiencia que tengas en ese tema, la formación, da igual, ellos van a pensar siempre que saben más. Son esos momentos en los que tú sientes que toda tu formación académica, todo lo que tú sabes o toda tu expertise en el tema se reduce a una simple búsqueda en Google. Mira, a mí, por lo menos de lo que me acuerdo recientemente de mansplaining, hace poquito tiempo atrás me pasó que estaba con un amigo cercano, o sea, alguien que me conoce muy bien, hablando precisamente de algunos temas del podcast. Y claro, aquí yo le comento que tenía pensado hacer un episodio que estaba relacionado con una parte de la historia de Chile. Entonces, bueno, le estaba comentando esto y él de repente me empieza a dar toda una serie de recomendaciones de que podría contactar a un historiador que supiera de estos temas y que podría ser buena idea. Claro, hasta acá nada malo, el único alcance de esta situación es que yo estudié historia y por supuesto que él lo sabía. Bueno, y acá mi amigo no sabía dónde meterse, se deshizo en excusas de que no, que a lo mejor probablemente yo iba a necesitar un experto y bueno, en fin. Y aquí también surge algo interesante porque yo estoy segura que no soy la única persona a la que le pasan estas cosas, pero claro, yo tengo que reconocer que a mí me cuesta mucho enfrentar el mansplaining cuando viene de mi círculo interno, de mis familiares y sobre todo de mis amigos. Entonces, ¿qué nos recomiendas hacer en estos casos? Hombre, yo creo que el tema hay que abordarlo porque el problema ha sido durante muchos años que no se ha abordado y mi abuela o mi madre nunca iban a decirle a los hombres de la familia, oye, que me has interrumpido. Y mi abuela tenía mucha personalidad, pero era como que estaba muy naturalizado, que esa no era su conversación o ese no era su espacio. Entonces yo pienso que hay que comenzar quizás a posteriori explicando cómo te ha hecho sentir esa situación. Oye, mira, pues me has quitado la palabra, me has interrumpido, no estás valorando mi opinión y eso me hace sentir así y a mí me gustaría que eso cambiase. Yo creo que hay que evitar un poco la confrontación y ser un poco asertiva porque es verdad que es una actitud que está tan sistematizada que es lo que decíamos antes, el mundo está lleno de buenas intenciones, pero entonces yo por un lado entiendo que hay que abordarlo un poco así porque al final es tu familia, es tu entorno y ya está, hay que abordarlo así. Pero una vez que eso ya se ha hablado, una vez que eso ya está transmitido, la segunda vez yo no lo voy a explicar de nuevo. Yo tendría ya mis herramientas y respondería, mira, perdona, no me interrumpas, estoy hablando yo. Entonces, claro, yo ahí he vivido situaciones de un poco, ay, ya estás enfadada, lo típico que se dice siempre a las feministas, ay, es que te altera, ay, tranquila, ¿no? Que te pone más nerviosa todavía. Entonces, Clásico. pero muy educadamente, muy tranquilamente, mira, me has interrumpido, estaba hablando yo tenía la palabra. Cuando tú ya lo has explicado,
es difícil hacerlo desde la asertividad y entonces no hace falta enfadarse, pero sí dejarlo claro y ser contundente con eso. Ahora, algo importante que tú aquí señalas es el tema de hacerlo, explicarlo bien una primera vez, pero ya la segunda vez, o incluso si esto se sigue repitiendo en el tiempo, tener ojo ahí, estar alerta, porque eso igual es síntoma de algo, ¿no? Si una persona ya tiene la información y no está cuidando o ya sabe que te hace daño, si no lo cambia, ¿por qué es? Vamos a meditar sobre eso. ¿Por qué no lo cambia? ¿Qué problema tienes en dejarme hablar, en que por qué me interrumpes? No sé, a lo mejor ahí ya hay que profundizar en otras cosas. Si ya no, vale, está sistematizado. Vale, lo hablamos, te digo cómo me siento, cómo me gustaría. En el aspecto público, en una empresa, pues quizás ahí es por un lado más complicado, pero por otro lado también es más fácil porque a lo mejor hay un protocolo, hay una persona a quien tú puedes acudir, un superior, alguien que lo ha visto, alguna compañera que diga, mira, sí, este compañero siempre hace lo mismo, pero en el ámbito privado a lo mejor hay que profundizar ahí qué pasa, ¿por qué no valoras mi opinión? No sé. Es una conversación absolutamente necesaria, tanto en el ámbito privado, con tu pareja, con tus amigos, con tus padres, hermanos, pero también, como tú dices, en la parte pública, en las relaciones académicas o laborales también, que quizás es un poco más difícil, y yo creo que acá en América Latina todavía nosotros estamos muy, muy atrasados en esos temas de que digamos, no se conversan lo suficiente o quedas expuesta como la persona problemática cuando haces estas denuncias. Y la verdad es que, bueno, a nadie le gusta ser acusado de misoginia o en este caso de hacerle mansplaining a alguien. Ahora, pensando un poco en esta situación, eres hombre y alguien te está diciendo, mira, me estás haciendo mansplaining. ¿Cuáles son las estrategias que en este caso los hombres que nos están escuchando podrían adoptar en un caso de que estén en medio de una actitud como esta? Bueno, lo primero es siempre escuchar y no dar por supuesto nada y no pensar siempre que vas a saber más que la mujer que tienes al lado. Eso es lo primero, observar, escuchar, si es en un entorno laboral y llega una compañera nueva y aunque tú te creas muy especialista en el tema, pues a lo mejor ella sabe más que tú, no sabemos, o lo mismo, ¿no? Entonces, lo primero, no da por supuesto nunca eso, que tú sabes más que una mujer por el hecho de ser hombre. Y luego, que tú hagas o tengas en un momento dado un comportamiento como este de mansplaining, no significa que si alguien te lo señala te esté llamando machista, ¿vale? Porque a veces cuando se comentan este tipo de cosas, ellos se ponen a la defensiva y entonces a partir de ahí no vamos a llegar a ningún sitio. Entonces, mi consejo, si eres hombre y estás escuchando, si alguien te hace notar que has tenido un comportamiento así, realmente lo único que puedes hacer es pedir disculpas y reflexionar un poco sobre eso y escuchar lo que te están diciendo. Yo siempre pongo el ejemplo en esto del racismo, que creo que se ve más claro. Si a mí alguien me dice que he tenido un comportamiento racista porque he hecho un comentario, he usado una expresión, a mí no se me ocurre ponerme a la defensiva y decir, oye, que yo no soy racista, que te estás equivocando, porque el racismo siempre se identifica con ser mala persona. No, pues vale, pues si a mí alguien, por ejemplo, una amiga negra me dice que he tenido un comentario que ha sido racista, pues yo me tendré que callar, pedir disculpas y pensar en ello y reflexionar. Y no significa que me esté llamando racista ni me tengo que sentir ofendida. Simplemente creo que tengo que agradecer que me lo hagas saber si yo quiero cambiar eso y reflexionar. Pues aquí es lo mismo. No te están llamando machista, no te están llamando mala persona, te están diciendo que has tenido ese comportamiento que por otro lado es normal, porque está sistematizado y hay que reflexionar sobre eso. Importante la invitación que tú haces a dialogar y a reflexionar con respecto a estos temas, porque precisamente hay una diferencia entre ser machista y tener una actitud machista. Y claro, yo aquí siento que en general a mí me ha pasado que muchas veces los hombres están un poco a la defensiva con estos temas, tratando como de defenderse o de a veces de tratar de hacer un empate de la situación, como por ejemplo tú les hablas del mansplaining y ellos te dicen, bueno,
y el womansplaining y no sé, el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, pero ¿y el Día del Hombre? Y casi se reduce a una situación absurda porque el Día Internacional de la Mujer es una lucha histórica. ¿Qué opinas tú de estas situaciones donde se trata de hacer un empate de la situación? Yo veo dos cosas claras. Por un lado, que el reducir al absurdo ciertas cosas funciona muy bien cuando no se quiere entrar a debatir, no se quiere entrar a reflexionar. La reducción al absurdo es la herramienta más fácil y eso pasa, por ejemplo, con el lenguaje inclusivo. Reducirlo al absurdo y decir que lo que queremos con el lenguaje inclusivo es que ahora haya jirafas y jirafos, pues es una manera muy fácil de que la gente diga, oye, es verdad, qué absurdo todo, va, y ya esto no me interesa. Entonces, por un lado está con ese tipo de cosas como la reducción al absurdo. Bueno, el mansplaining y el womanplaining, vale. Y por otro lado, si nos vamos al concepto en sí, es ridículo, porque estamos hablando de un sistema que es estructural y que los hombres no tienen ningún problema por el hecho de ser hombres, pero el mansplaining viene porque tú, por el hecho de ser hombre, tienes más poder que yo o yo tengo menos por el hecho de ser mujer y por eso tú puedes hacer ese tipo de cosas. Entonces, me voy otra vez al tema del racismo. ¿Puede una persona negra ser racista? No, por la definición de racismo, pero obviamente sí que puede ser una persona que discrimine a gente por ser diferente y puede tener sus estereotipos, puede estereotipar a otras personas, pero en la definición en sí no puede serlo. Pues esto es un poco igual. A mí lo del Día del Hombre, el ni machismo ni feminismo, todo ese tipo de cosas es como, pues nada, es no entender nada. Ahí hay que empezar desde cero y a mí es verdad que en estos temas que yo creo que tenemos que tener mucho sentido del humor, abordarlo siempre desde la tranquilidad, desde intentar sensibilizar, de intentar no enfadarnos, no pensar, no hacerlo desde la superioridad o ridiculizar a gente que a mí muchas veces sinceramente me dan ganas de decir, oye, lee más. Y ya está. Y la explicación para muchas veces es como tienes que elegir tus batallas para no agotarte y yo no quiero ser didáctica todo el día en todos los momentos de mi vida, pero por otro lado pienso que la educación es la solución a todos nuestros problemas y entonces pues hay que intentar tomárselo con sentido del humor y sensibilizar y hablar mucho y hacer podcasts como este donde reflexionemos sobre estos temas y intentar cambiar las cosas desde ahí. Pero es verdad que a veces con preguntas como esa y el Día del Hombre cuando a mí solo me apetece hacer chistes sobre eso. Bueno, la verdad es que sí, a veces ya uno se ríe porque, bueno, no queda otra. Es un tema que sin lugar a dudas da para largo. Tratamos de resumirlo de la mejor forma posible dentro del tiempo que teníamos, pero ya se nos acaba por hoy, Ana. Quiero agradecerte por haber estado hoy compartiendo con nosotras y para la audiencia que quiera contactar contigo, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, pues toda la información está en la página que es towandaspanishschool.com. El podcast se llama Tributo Wanda, es Tributo Wanda, que también está en Spotify, en todas las plataformas. Y en Instagram, mi cuenta es @towandaschool, por si me quieren seguir por ahí. Yo encantada de tener contacto y por supuesto las gracias a ti. Estoy encantada, me ha hecho mucha ilusión y ojalá que repitamos. Por supuesto que sí, yo estoy segura que va a haber otra oportunidad. Voy a dejar todos tus datos de contacto en la descripción del episodio para todas las personas que quieran contactar contigo. Así que eso, nuevamente te reitero todo mi agradecimiento y también reconocer la admiración que siento por ti y por tu trabajo y deseando que sea hasta una próxima ocasión, Ana. Que estés súper. Un abrazo. Chao, chao. Muy bien, muchas gracias a ti. Un beso. Y eso es todo por hoy, mi querida gringa. Gracias por haber llegado hasta el final del episodio y espero que te ayude a resolver mejor esas situaciones incómodas que podrías vivir en español.
La transcripción de este y de todos los episodios de Español Casi Perfecto la encuentras en Patreon. Te dejo el enlace en la descripción del episodio. Como siempre, recuerda que para sonar como chilena no necesitas hablar perfecto. Just be yourself. Nos vemos en un próximo episodio. Que estés bien. Chao, chao.